¿Va a hablar primero la presidenta? Pues sí, ¿no? No sé si quieren que presente yo a Osiris. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que sí. Claro. Y el tema y todo. Pero entonces, Ya la mesa redonda. ¿yo la presento entonces? Tú Sí. presentas todo, La mesa redonda del doctor Natera. Tú presentas a la doctora Osiris. Al ponente y a los de mesa redonda, ¿no? Ok. Listos, doctores, voy a abrir sala. Listo. Listos. Listos. ¿Listo, Vero? Listo. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión, el tema que vamos a tocar va a ser entropión con la doctora Osiris Olvera Morales. Ella actualmente es adscrita al Instituto de Oftalmología Conde Valenciana y nos va a presentar el tema el día de hoy. Algo que es muy importante mencionar es que fue presidente de la Asociación de Cirugía de órbita, párpados y vías lagrimales en el año 2020. Al terminar la presentación de la doctora Osiris, tendremos una mesa redonda en la cual nos acompañará el doctor Ernesto Natera y la doctora Evalicia Murúa. Entonces, esperamos con mucho gusto sus preguntas para poder hacer una mesa redonda agradable y poder responder a todas las inquietudes que existen. Muchísimas gracias. Empezamos, Osiris. Tu micrófono, Osiris. Listo. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y comparto pantalla. ¿Ven mi presentación? Sí, sí se ve. Sí, se ve muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Vero, por la invitación. Gracias, doctor Natera y doctora Evalicia. Vamos a empezar. A la mitad de la sesión quisiera hacer como un paréntesis o un espacio para ver si hay preguntas y irlas contestando. Entonces, vamos a hablar de ectropión y entropión. Son de las malposiciones más frecuentes que vamos a encontrar, de las malposiciones palpebrales. Bueno, yo soy del Hospital Conde Valenciana y este es el equipo de trabajo del servicio. Partiendo de la base de que la consideramos como esta imagen cierto grado de normalidad, la posición de los párpados con respecto al globo ocular, la posición de las pestañas, hay que entender esto como normal y saber a partir de esto para poder identificar qué es lo anormal o cuáles son las malposiciones palpebrales que nos vamos a encontrar. Sabemos y creemos o está la creencia que generalmente la cara es simétrica. Quisiéramos ver de un mismo lado derecho a la mitad izquierda, pero no siempre es lo mismo, no siempre es así, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, parecernos una mitad derecha, una mitad izquierda. Pero al llegar a estos pacientes es cuando nos damos cuenta y basándonos en la anatomía o en lo normal que consideramos, vamos a ver y destacar las alteraciones de los párpados. Podemos empezar, nosotros que nos dedicamos a la oculoplástica, pues el tercio medio de la cara que corresponde a las cejas, a los párpados superiores, párpados inferiores, las pestañas. Y vemos aquí en este paciente pues una malposición palpebral inferior del párpado derecho. Aquí lo podemos ver de manera bilateral y con esto quiero decir que pueden ser femeninos, masculinos, incluso niños con estas alteraciones. Entonces, si basándonos en lo normal, podemos identificar lo anormal. No me voy a detener mucho en la anatomía porque ya el lunes vimos anatomía, pero sí les quisiera dar esta imagen donde vamos a destacar lo importante de la posición palpebral con respecto al globo ocular. La que estamos nosotros acostumbrados como a llamar hendidura es esta medida horizontal que va del canto medial al canto lateral y aproximadamente en adultos es de 30 milímetros, en niños puede ser hasta de 28, 26 milímetros. La siguiente medida que tenemos que valorar es la apertura palpebral y la consideramos como normal entre 9 a 10 milímetros, tomando en cuenta que el margen palpebral superior va a cubrir 1 a 2 milímetros de limbo corneal
y el párpado inferior va a ser justo o va a caer justo en el limbo esclerocorneal. También es importante saber estas dos medidas que nos van a dar en sumatoria, pues la apertura. La primera medida es el reflejo pupila margen 1, que va desde el centro pupilar hacia la parte superior del margen palpebral y habitualmente puede ser de unos 4.5 milímetros. La siguiente es el reflejo pupila margen 2, que juntas estas dos medidas nos da la apertura. Y esto es importante saber porque el reflejo pupila margen 2 tiene más o menos de 5.5. La suma de los dos nos da entre 9 y 10, que lo consideramos normal. Es importante saber, les repito, porque a veces cuando nos dicen los residentes o los pacientes mismos, estamos viéndolos y medimos una apertura de 10, entonces decimos, ok, pero las siguientes medidas que tenemos que valorar son estas dos, reflejo pupila 1 y 2, porque puede haber una apertura de 10, pero un reflejo pupila de 3. Eso ya nos está indicando mentalmente que hay un descenso del párpado superior, o incluso la otra de 10, 3 arriba, y 7 abajo, pues nos está indicando que hay una malposición palpebral tanto del párpado superior como del párpado inferior. Ya les dije, la anatomía es importante saber y conocer quiénes son los músculos protractores y músculos retractores del párpado inferior. Los protractores, el orbicular con sus dos porciones y la segunda palpebral con sus pretarsal y preceptal, corrugador y procerus que nos ayudan, son auxiliares, y los retractores, tanto del párpado inferior como del párpado superior. Aquí lo importante de esto es también conocer que debe existir un sistema de tarsos, de sistema ligamentario de la mejor manera posible y tanto de forma, tamaño, tensión, para que nos dé un buen soporte a nivel del párpado en la piel. Y obviamente pues también el septum. Teniendo un equilibrio entre estos músculos que abren y cierran los ojos, tendones, sistemas ligamentarios, vamos a tener una buena función y posición del párpado. Quirúrgicamente vamos a tener una lamela anterior, que la consideramos piel orbicular, una lamela posterior, que es tarso y conjuntiva, y una lamela media a nivel del margen palpebral, la línea gris, y hacia el septum palpebral. Esto nos va a ayudar para determinar en qué lamela o en qué parte de la estructura anatómica tenemos a las alteraciones basadas de los párpados o las malposiciones. Si vemos esta exploración clínica de los párpados, podemos darnos cuenta de que estas medidas o estas pruebas nos van a ayudar a determinar si existe o no laxitud de los tejidos, laxitud de los tendones, si es una laxitud vertical, si es una laxitud horizontal. Aquí vemos la prueba de resorte. Habitualmente el párpado no se despega tanto del globo ocular y cuando soltamos, el párpado debe regresar de inmediato. Aquí medimos simplemente lo que estamos haciendo, la laxitud lateral, la laxitud medial del punto lagrimal, cuánto debe desplazarse de manera normal. Aquí lo vemos, el desplazamiento del punto lagrimal hacia medial. No debe desplazarse más de 2 milímetros. Cuando existe más de 3, pues ya estamos hablando de laxitud de los tendones. Esta es otra prueba que nos va a ayudar también para hacer un cierre forzado y determinar o no si hay una imbricación del párpado contra el retractor e empuje las pestañas. Aquí se las muestro en la prueba del pellizcamiento, que es una separación mayor de 6 milímetros. Esto ya nos habla de laxitud. La prueba del snapback o resorte, que es jalar hacia abajo el párpado y que este debe regresar inmediatamente. Cuando no regresa, a veces contamos la cantidad de parpadeos para que ese párpado regrese a su posición. Y simplemente esto nos traduce que hay laxitud de los tendones, de los ligamentos. Igual aquí, de manera horizontal, jalamos el canto lateral mayor de 6 milímetros, ya lo consideramos como una laxitud lateral, y hacia medialmente, hacia el punto lagrimal, más de 3 milímetros ya lo consideramos como una laxitud medial. Entonces, esta es la otra, habemos este paciente que a lo mejor en posición normal o en ciertas partes del día lo consideramos esta posición normal, pero cuando les pedimos que haga un cierre forzado, el párpado se invierte. Entonces, hablando como tal de entropión y la clasificación, podemos clasificarlo en congénito, en senil, en espástico y en cicatrizal. Cada uno de estos tiene su fisiopatología y su causa. Entonces, en general, todos estos van a determinar ciertas molestias a los pacientes. La mayoría de ellos es lagrimeo,
¿Por qué? Porque las pestañas están en contacto directo sobre la superficie ocular, van a causar sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, incluso irritación o sensación de basurillas, puede haber dolor y esto va a traducirse en una erosión principalmente corneal y esto a la larga puede generar un panus o un leucoma corneal si no se trata a tiempo, o incluso pues hasta complicaciones como úlceras o defectos epiteliales. Todo esto va a generar o va a haber un desequilibrio muscular. Va a haber laxitud tanto horizontal y vertical de los músculos retractores del párpado inferior, de los tendones cantales. También en los pacientes que tienen un entropión espástico hay un hiperfuncionamiento del músculo orbicular y esto va a generar un cabalgamiento de la porción orbicular preceptal sobre la pretarsal. También va a haber una tracción porque hay un acortamiento de la lamela anterior, la conjuntiva puede estar cicatrizada, así como en este paciente que tiene estas áreas como de simbléfano o de fibrosis, y puede haber factores irritativos en los pacientes con entropión espástico. En el senil, pues sabemos que esto es un proceso involutivo, lo vemos generalmente en personas adultas. Hay desequilibrio entre la función de los retractores que deben estar en su posición y la alteración de la laxitud en los tendones cantales. También puede haber una desinserción de estos retractores de su posición normal, que es a nivel del tarso, en el borde inferior del tarso, y como ya les mencioné, un cabalgamiento de la porción orbicular preceptal sobre la tarsal. Y habitualmente los pacientes se quejan o ellos mismos dicen que se tienen que jalar el párpado para ponerlo en posición y no generen todas estas irritaciones y secreciones. Como vimos, esta paciente en posiciones normales puede ser uni o bilateral, generalmente llegan de un lado con mayor exposición o con mayor alteración de la patología del entropión, pero hay que explorarlo en los dos, ¿no? Hacemos el cierre forzado y vemos pues que el párpado se invierte más y las pestañas están en contacto con el globo ocular. En el entropión espástico, aquí hay una contracción del orbicular, hay un factor irritativo, puede ser en pacientes con alteraciones a nivel de ojo seco, con queratitis, con úlceras, con síndromes estos irritativos o inflamatorios de conjuntiva. Hay una inflamación crónica que puede llegar a agudizarse y siempre en estos pacientes hay que descartar una cicatriz a nivel de la conjuntiva que nos haga pensar de una enfermedad conjuntival cicatrizal y diferenciarlo de un entropión cicatrizal. Vemos aquí siempre es importante en estos pacientes vertir el párpado, los dos, tanto el superior como el inferior, para ver si encontramos estas alteraciones o estas cicatrizaciones subconjuntivales o incluso en condiciones más severas, pues acortamientos del fondo de saco. La cicatrización conjuntival en el entropión cicatrizal, esta puede estar dada por traumas, ya sea por eventos quirúrgicos, por cirugías previas, por quemaduras químicas, antecedentes de uso de solventes o de alguna sustancia corrosiva. Incluso hay uno de ellos que es la infección por tracoma. Otros son enfermedades cicatrizales como el pénfigo de membranas mucosas, el síndrome de Stevens-Johnson, el pemfigoide. Esto va a haber un acortamiento de la lamela posterior por alteración a nivel de la conjuntiva. Como vemos aquí en este paciente, pues este paciente tiene un síndrome de Stevens-Johnson en la etapa aguda. Generalmente estos pacientes, como tienen alteraciones a nivel de la vía aérea y de todas las mucosas, pues no llegan inicialmente a nuestros institutos, llegan generalmente a hospitales con atención general, porque pues está en riesgo la vida. Ya hasta después a veces nos los envían para mejorar estas condiciones de la superficie ocular. En pacientes que llegan a hospitales generales y que tienen la fortuna de tener oftalmólogos, pues aquí se puede utilizar en el momento agudo recubrimientos con membrana para evitar estas complicaciones a nivel de la superficie ocular y que generen las malposiciones palpebrales. Aquí en este paciente podría yo decirles que a lo mejor lo consideramos como un entropión senil. Vemos las características físicas del paciente, la dermatochalasis, las arrugas en la frente, la piel, la alteración a nivel de los párpados, la posición, podemos decir que tiene ptosis, pero aquí es importante no dejarse llevar por esto, porque si nosotros hacemos la exploración completa y sospechando siempre en otras alteraciones,
podemos decir, ok, si este es un paciente con un entropión senil, vamos a operarlo, ¿no? Pero durante la exploración nos damos cuenta que es unilateral, pero al momento de vertir los párpados nos damos cuenta de estas alteraciones cicatriciales que tiene. Y aquí hay que descartar procesos inflamatorios autoinmunes que pudieran desencadenarse en el proceso inflamatorio si nosotros los tocamos quirúrgicamente. Entonces podemos desencadenar esto y generar mayor complicación. Entonces siempre, por favor, hay que vertir y ver los fondos de saco. Y aquí en el otro lado, pues no tiene ninguna alteración. El tratamiento médico va encaminado obviamente a tratar la causa, pero en el vía de mientras o que se decide un procedimiento quirúrgico, si está o no indicado, podemos utilizar lentes de contacto, lubricantes, para mantener esa superficie ocular lo más cómoda posible y evitar complicaciones corneales. Y el tratamiento quirúrgico dependerá de la causa, si es a nivel de la lamela anterior, de la lamela posterior en casos de ectropión, y lo que estamos encaminados, el objetivo es a corregir la posición y evitar complicaciones corneales. Si tenemos una laxitud horizontal, hay una laxitud de los tendones cantales, lo que vamos a hacer pues es una tira tarsal. Yo, como les digo, a veces es una liga que está muy flácida, muy elongada, pues hay que acortarla para darle mayor fuerza y tensión. Eso es lo que queremos hacer con la tira tarsal. Cuando hay una laxitud por alteración o desinserción de los músculos retractores, aquí lo que tenemos que hacer es una reinserción de los músculos retractores. Aquí vemos esta paciente, es la que del video, y aquí esta línea blanquecina que se observa aquí, pues esos son los retractores, deberían de estar insertados en la base inferior del tarso. Aquí tengo un video que me prestó mi jefe, es una técnica del doctor Tobilla que hace para una tira tarsal y una reinserción de retractores. Pues como iniciamos siempre el marcado de la cantotomía y cantolisis, hay que hacer la infiltración del anestésico. Generalmente yo utilizo antiinflamatorio también, le pongo dexametasona, la gilocaína con epinefrina para evitar sangrados. Y aquí empezamos con la cantotomía, que es simplemente cortar el canto lateral y después vamos a buscar el tendón cantal para hacer la cantolisis. Aquí estamos generando nuestra tira tarsal. Aquí el doctor lo que hace es un corte de todo el espesor del párpado por debajo del tarso. Aquí está cortando las glándulas o la salida de las glándulas para evitar quistes a la hora de hacer la sujeción de esta tira al periósteo de nuevo. Está midiendo la cantidad de tarso que tendría que quitar para hacer una buena tensión cantal lateral. Y esta sutura, esta sutura que se está utilizando para fijar de nuevo la tira hacia el periósteo o el reborde orbitario hacia adentro y hacia arriba para hacer mayor tracción, es una sutura no absorbible. Se hace la fijación de la tira hacia el canto lateral y después buscamos los retractores. Aquí esta cirugía es dinámica, ya que le pedimos al paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo para poder encontrar los retractores y reinsertarlos de nuevo al borde inferior del tarso. Y pues ya después cerramos piel. Esto es una tira tarsal con una reinserción de retractores. Cuando hay pacientes que por alguna condición de salud no son candidatos para una cirugía, aunque estas cirugías las hacemos con anestesia local y sedación, o que por alguna razón requerimos de un tratamiento pues lo más rápido posible, hay una opción que son las suturas de Quicker. Como tal no es una reinserción, sino más bien es un acercamiento de los retractores por fondo de saco hacia la piel, tratamos de llevarlos hacia tarso o acercarlos hacia el borde de las pestañas para mejorar la posición y generar un ectropión. Aquí hacemos una sutura doble armada que metemos de fondo de saco tratando de llevar retractores y salimos a piel con las dos agujas 1 a 2 milímetros por debajo del nacimiento de las pestañas. Y lo que queremos con esto es generar una eversión del margen palpebral. Eso lo podemos hacer en consultorio y a veces en pacientes que por alguna razón sistémica no se pueden meter a quirófano. Y como vemos aquí esta paciente con un entropión, se hace una sutura
Esta es una imagen de la doctora Rocío Ardito y pueden ser de 2 a 3 puntos y lo que queramos es evitar este contacto del margen y de las pestañas hacia el globo ocular. Hasta aquí es a grandes rasgos lo de entropión. ¿Alguien tiene alguna duda o queremos comentar algo, doctora Evalicia, doctor Ernesto? ¿Vero? Si no hay duda, pues podemos seguir en lo que empiezan a enviar preguntas al chat. Perfecto, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Muy bien, entonces ahora la otra malposición común que tenemos a nivel palpebral puede ser tanto el párpado superior como el párpado inferior, es el ectropión. Y esta es la eversión, al contrario del entropión, la eversión del margen palpebral que no hace contacto con el globo ocular. Aquí puede ser igual, las causas son múltiples y se clasifica en congénito, senil, mecánico, cicatrizal y paralítico. Las molestias que esta malposición nos va a dar, tanto síntomas y signos, son obviamente por una mayor exposición del globo ocular, puede generar una hiperemia conjuntival, incluso el margen palpebral se hace hiperémico, se hace engrosado con telangiectasias, esto genera dolor, también genera lagrimeo, porque al haber mayor exposición de la superficie ocular, pues hay mayor cantidad de aire, polvo, tierra y genera lagrimeo reflejo. Obviamente hay síntomas de irritación. Y aquí en general la fisiopatología también, dependiendo de la causa o de la clasificación de cada una de estas entidades, generalmente hay un desequilibrio muscular, hay desinserción de los tejidos o de elongación o laxitud de los tendones cantales, igual ya vimos, puede ser horizontal y vertical. Hay una causa muy específica que es la parálisis facial que nos va a perder fuerza y tono y entonces incluso toda la mitad de la cara, dependiendo si es una parálisis central o una parálisis periférica, hay pérdida del tono del músculo orbicular y entonces pues hay un ectropión paralítico. En pacientes con alguna alteración, ya sea en piel, aquí estamos hablando de la lamela anterior, puede haber una tumoración, una cicatriz que nos genere una tracción y esto nos lleve a una eversión del margen palpebral o incluso efectos mecánicos a nivel intraocular que van a hacer que el párpado gire hacia afuera. También aquí hay, aunque es muy poco común, hay pacientes con ectropión congénito. Esto es alguna alteración a nivel de la formación de la lamela anterior, hay un acortamiento o falta de piel y a veces se asocian con síndromes. Hay uno muy común, o los chicos con síndrome de Down pueden tener ectropiones congénitos. También los que tienen alteraciones a nivel de la piel, como ictiosis, generan ectropiones y esto va a generar mayor exposición a nivel del globo ocular, puede generar úlceras, queratitis en menores grados o lagrimeo. Esta paciente llegó hace un poco al hospital por un ectropión congénito mayor del lado derecho que del ojo izquierdo, incluso el ojo izquierdo, el párpado superior se ve mejor que el derecho, pero si se fijan hay una mayor exposición del globo ocular, hay hiperemia. Esta chiquita tuvo erosiones corneales, terminó en úlcera y terminó en un parche tectónico para evitar la pérdida del globo ocular. Entonces lo que hay que hacer es pues generarle mayor piel de algún lado para cerrar este párpado. Y del párpado inferior, además tenía euribléfano, lo que hicimos es solamente una tirita tarsal del ojo izquierdo. En estos pacientes, pues como le falta piel, y este paciente fue recientemente operado ahí con nosotros, tomamos piel retroauricular y preauricular del mismo lado derecho y colocamos sus injertos con el afán de mejorar la apertura. Incluso al momento del cierre ya hay un mayor cierre. Aquí lo que es importante destacar pues que hay que cuidar bien estos injertos porque pues se pueden lastimar o pueden no ser viables, ¿no? Por eso no decidimos hacer 3 injertos, sino solamente 2 del párpado derecho. El ectropión senil, este es un proceso involutivo. Como ya vimos, hay un desequilibrio entre los músculos retractores y protractores del párpado, hay flacidez y laxitud de los tejidos, de los tendones, hay mayor elongación a nivel de los cantos o del tendón y hay desinserción de los músculos retractores y lo que ocasiona pues es un desequilibrio en la posición del margen palpebral que pues debe ir con respecto al globo ocular.
Aquí vemos este paciente, pues si se fijan, tiene características de pues un adulto mayor, de dermatochalasis y alteraciones a nivel de los márgenes palpebrales. Estos generalmente se quejan del lagrimeo. Estos márgenes palpebrales pueden hacerse engrosados con hipersecreción, puede haber incluso queratinización a nivel de los puntos lagrimales. Entonces, estos pacientes, hablando un poquito de lagrimeo, pues no tienen un efecto de bombeo suficiente como para bombear la lágrima que se produce a nivel de la glándula, distribuirla en los párpados, entonces se quejan de irritación, de sensación del cuerpo extraño. Obviamente, como no hay un buen parpadeo, no hay buen bombeo de esa lágrima hacia la vía lagrimal, pero además porque como están en exposición, los puntos lagrimales están queratinizados. Entonces, estos pacientes podemos hablar incluso desde lagrimeo por la causa, pero pues también epífora porque no hay una entrada de la vía lagrimal suficiente para llevar esa lágrima aunado a la malposición de los párpados y obviamente la alteración a nivel de bomba por un mal parpadeo. Aquí puede ser este paciente, pues si lo vemos es solamente de un lado, es unilateral, pero pues también vemos que hay tosis, hay su dermatochalasis y vemos la eversión del párpado inferior del lado izquierdo. Y como les dije, genera hiperemia del margen, engrosamiento, secreciones y lagrimeo. Y si lo vemos de manera lateral, pues este párpado no está adosado de manera correcta al globo ocular. Aquí vemos otro paciente, a lo mejor no es tanta la hiperemia, pero sí podemos darnos cuenta del menisco lagrimal aumentado y de la queratinización a nivel del punto lagrimal que va a impedir una buena drenaje y obviamente pues un buen bombeo. Y estos pacientes se quejan de que la lágrima escurre a nivel de los párpados, ¿no? Vean aquí la desinserción o la alteración a nivel del margen palpebral de manera bilateral. Hay otro ectropión que es el que conocemos como mecánico. Este es un efecto ya sea de cicatriz, que los va a generar una malposición, tumores intraoculares que por la gravedad o por la gran magnitud de estos tumores generan esta eversión del párpado, generando hiperemia, engrosamiento, queratinización de los márgenes. Y obviamente esto va a alterar la estabilidad tanto palpebral como de la superficie ocular. También hay pacientes con unas prótesis que pueden ser muy grandes, que le quedan grandes al párpado o que estos párpados también van perdiendo su tensión a nivel de los cantos y una prótesis grande nos puede vertir el margen palpebral. Este paciente con un tumor intraocular, que aquí lo que menos igual nos preocuparía pues es el margen palpebral evertido, sino más bien un tumor a nivel ocular y esto ya se está saliendo de control, ¿no? Cuando llegan estos casos así, pues a veces es, como decían por ahí, esto alguien lo tenía que ver, ¿no? Y pues dejan avanzar o los pacientes no le toman importancia y avanzan de manera importante. Un ectropión mecánico, pero a nivel de piel hay un tumor aquí que va empezando y generalmente pues estos causan atracciones, alteraciones y puntos evertidos con la malposición palpebral incluso inferior. Y pues aquí hay que tratar obviamente la causa, hay que tratar este tumor y hacer una reconstrucción de la mejor manera posible. Otro, también una cicatrización a nivel de los párpados que no haya sido corregida en su momento, un buen cierre, un adecuado reconstrucción de esta herida, pues nos va a generar un ectropión mecánico con la consiguiente síntomas de ojo rojo, secreción, lagrimeo y obviamente pues la imposibilidad de un adecuado bombeo a nivel palpebral. Vean aquí, pues la hiperemia está mal cerrado, mal reconstruido. Entonces de aquí la importancia en traumas, pues hacer la mejor reconstrucción para dar anatomía y función adecuadas. El ectropión cicatrizal o cicatricial, esto es por efecto de tracción por la piel que se ha consumido por una exposición crónica y constante hacia la luz solar. Hay una piel engrosada, acartonada, exposiciones, esto lo vemos generalmente en gente que ha estado pues, trabajando en el campo o con mayor exposición solar sin ningún cuidado de la piel, o en pacientes con enfermedades de la piel como la ictiosis, hay un acortamiento de la lamela anterior y pues como le falta piel, pues hay que ayudarle colocando piel. Vemos igual el engrosamiento palpebral, la queratinización de los puntos, el ojo rojo, el lagrimeo
y lo que hacemos pues es una colocación de piel. Si le falta piel, pues nos ayudamos con un injerto de piel. Aunque pues cosméticamente no es lo más adecuado, pero pues es en este momento lo importante para evitar complicaciones a nivel de la superficie. Igual aquí este paciente con una alteración a nivel de, o incluso podría decir yo rosácea, alteración de la piel, estas telangiectasias, la piel gruesa, acartonada, la eversión del párpado con aumento del grosor y queratinización, incluso hasta secreción. Hay otro que es el ectropión paralítico. Aquí hay una alteración a nivel del nervio facial, hay una parálisis facial, entonces no hay un buen tono tanto de cierre de los párpados y genera una alteración en el tono y el párpado se vierte. Esto puede ser tan complicado ya que también los pacientes pueden tener una úlcera neurotrófica y llegar a situaciones como esta paciente, ojo rojo, una úlcera ahí que habría que tratar. Y en estos pacientes, cuando la parálisis facial se ha instalado o tiene poco tiempo de instalada, a veces no podemos hacer cirugías o procedimientos ya como tal definitivos porque estamos esperando que a lo largo de unos 4 o 6 meses se recupere la parálisis y poder hacer entonces algo definitivo, siempre y cuando aquí no tengamos riesgo con la superficie ocular y genere esto, ¿no? Una úlcera, una complicación a nivel corneal. Podemos hacer en ese momento, bueno, aquí como esta otra paciente, también una parálisis severa de toda la mitad de la cara, la alteración a nivel de la comisura de la boca, obviamente la imposibilidad del cierre adecuado que proteja ese globo ocular y el menisco lagrimal aumentado, el lagrimeo y de todas las molestias que esto genera. Aquí en esta paciente lo que se hizo pues fue elevación de la ceja que estaba descendida, le pusimos una pesa de oro y hicimos una tira con una elevación, tira tarsal lateral y una elevación del ESMAS para mejorar la superficie del globo ocular. Siempre y cuando esta paciente pues ya haya tenido más de 6 meses de evolución de la parálisis y que vemos de inicio la gravedad de la parálisis, sabemos que no se va a recuperar del todo en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí hay que planear algo definitivo. En tratamiento médico, pues lo mismo, tratar de generar mayor lubricación a nivel de la superficie ocular. Puede haber unas cintas de tracción o muchas veces los pacientes se ponen tiritas de vendoletes, cinta adhesiva para mejorar la posición del párpado inferior o incluso cámaras húmedas. Esto es para mantener mayor hidratación a nivel de la superficie ocular. Y también el tratamiento quirúrgico dependerá de la causa y del momento de que se pueda lograr para corregir la posición palpebral y obviamente el margen palpebral. Las cámaras húmedas ya las venden, incluso pues sí habría que estarlas ocupando de manera continua, pero hay otra forma muy fácil de hacerla. Esto es con el film o el plástico para envolver alimentos. Lo que nosotros les decimos es que se pongan vaselina alrededor del ojo, del párpado, en la zona periocular, y eso es como para adherir el plástico, cortamos una burbuja de plástico, se coloca dejándola elevada para pues que el párpado pues se mantenga ahí o que puedan ver y les genera una cámara húmeda, ¿no? Como este paciente. Hay otro, así como las suturas de Quicker, que son a veces en pacientes que por alguna razón no pueden entrar al quirófano, que requerimos solamente una tarsorrafia en espera de que los pacientes paralíticos se puedan mejorar. Hacemos esta técnica que es una cierre puede ser temporal en tiempo, que se va a quitar o se va a quitar las suturas, se mejora la apertura palpebral, o temporal en la posición temporal del párpado, en los 2/3 laterales. Esto con el fin de que si hay alguna úlcera, pues la gente o oftalmólogos, corneólogos puedan vigilar el proceso de la córnea. Esto es temporal y se hace con suturas. Estas cositas blancas que vemos aquí son unos pedacitos del plástico de un hisopo, el guante, para que el punto no macere la piel y puedan permanecer ahí 1 mes, 2 meses, el tiempo que se requiera. La que tengo aquí abajo es una semipermanente porque esta parte roja que vemos a nivel del margen palpebral, tanto superior como inferior, es una zona cruenta que nos va a ayudar a que de manera mayor tiempo posible se mantengan cerrados los párpados. Y esto se llama, pues puede ser incluso definitiva y que en algunos momentos la podamos abrir después.
Igual se hace el paso de la sutura, lo más cercano, aquí ponemos el tubito, ya sea la parte del guante o el tubito del hisopo, hacemos sutura doble armada, entramos cerca de las pestañas, salimos por la línea cruenta que ya desepitelizamos o que cortamos un poquito de la línea gris hacia la unión mucocutánea y volvemos a entrar en el párpado superior por la parte cruenta, salimos a las pestañas, volvemos a poner nuestro tubito y cerramos. Y así es como este paciente que nos acaba también de llegar a la consulta, una parálisis facial con incluso ya si ven aquí alguna leucoma a nivel corneal porque ha tenido úlceras corneales. Y esto se puede quedar aquí para que dejemos ver el resto de la córnea y revisar cómo va esta úlcera. Igual aquí lo que tratamos de corregir pues es la laxitud. Hacemos una tira tarsal. Estos son esquemas, pero ahorita les voy a mostrar imágenes en un paciente real. Hacemos cantotomía, que es cortar el tendón o la piel del canto. Cantolisis, que es cortar la rama inferior del tendón cantal lateral. Quitamos la salida de las glándulas para evitar quistes y generamos nuestra tira tarsal que va fija hacia el reborde lateral de la órbita. Como ven aquí, línea gris, separamos la lamela anterior de la lamela posterior, la lamela anterior que es posterior que es tarso y conjuntiva, para llevarla, aquí la vemos, nuestra tirita es prácticamente tarso y por la parte hacia el ojo la conjuntiva. Medimos nuestra longitud para poder cortar. Generalmente yo la fijo y después corto porque a veces si cortamos nos puede quedar corta, ¿no? Nos pasamos de tensión. Y llevamos al reborde orbitario para fijarla. De nuevo aquí, cantotomía, cantolisis, la porción del tendón cantal. Hacemos nuestra tira, cortamos el párpado en dos, las dos lamelas. Disecamos la parte inferior del tarso para solo llevar tarso. Aquí este paso también es importante, escarificar la conjuntiva para poder tener adosar y evitar un neuribléfaro. Esto se evita haciendo haciendo cruenta la conjuntiva, pero además al momento de fijar la tira tiene que ser hacia adentro del reborde y hacia arriba para evitar un euribléfaro posquirúrgico. Aquí cortamos la salida de las glándulas de Meibomian con una sutura doble armada que puede ser una no absorbible. Llevamos hacia nuestro tendón, hasta nuestro reborde orbitario, el periósteo del reborde y fijamos. Ahí le damos la tensión necesaria y el resto de la piel pues la quitamos y finalmente cerramos la piel. Como en este paciente, a veces solamente con una tirita tarsal mejoramos la posición, que fue lo que hicimos en este paciente, solo tira tarsal de manera bilateral y mejoramos la posición. El tratamiento quirúrgico pues va encaminado a saber o mejorar lo que lo ocasiona. Si es cicatrizal, pues quitar la cicatriz, quitar el tumor. Si le falta piel, pues a lo mejor injertos de piel. Si es los sitios adecuados de toma de piel, generalmente lo hacemos del mismo párpado contralateral, y ponemos abajo nuestro injerto de la piel preauricular o retroauricular. Y en este paciente con un ectropión mecánico por alguna cicatriz previa que tuvo, no le gustaba mucho, pero finalmente pues las molestias sí eran importantes, decidimos colocar un injerto de piel, que a la larga este injerto toma el color y la textura del resto de la cara y mejora la molestia. Cuando tenemos que hacer injertos de lámina posterior, podemos utilizar mucosas, tanto ya sea membrana amniótica, dependiendo de la causa, mucosa paladar duro si queremos un poquito más de tensión o de fuerza, mucosa del labial, incluso hay esclera o dermis acelular que se consigue. Y esto lo utilizamos pues ya sea para electropión cicatrizal o mecánico. Y aquí vemos incluso las fotos de cómo tomamos la mucosa de paladar, que es un poquito más rígida, generalmente no les molesta tanto y se vuelve a epitelizar. Incluso el otro lado lo podemos dejar para el otro párpado si es que así lo deseamos. Y se coloca aquí en el fondo de saco para mejorar esta tracción a nivel de la conjuntiva. Aquí está una esclera de los rodetes que córnea ya no utiliza, nos la prestan. Y finalmente yo creo que esto va a depender, primero, conocer la anatomía y fisiología para determinar
cuál es la causa específica de cada una de estas malposiciones palpebrales. Cada caso es independiente, cada caso es especial y habría que enfocarse al tratamiento de este paciente en específico. Conocemos diversos abordajes y técnicas que debemos de alguna manera hacer bien para poderlas ofrecer, y estos pacientes a veces requieren la combinación de procedimientos. A veces solamente requieren tiratarsal, a veces solo reinserción de retractores o incluso ambas hasta la colocación de injertos, ¿no? Y todo esto con el fin de recuperar la anatomía adecuada y sobre todo la función de los párpados, que es proteger el globo ocular. No sé si hay alguna duda. ¿Algún comentario o algo que haya que reforzar? Hay en el chat una pregunta del doctor Carlos Ramírez, si la cirugía de tira tarsal tiene alguna duración promedio o es permanente, por si quieres contestarla. Pues la cirugía de la tira tarsal, pues estamos tratando de hacerla que sea de manera pues definitiva, ¿no? Pero aquí mucho depende de la forma en que la hicimos, de la sutura que se utilice, pero sí, generalmente los pacientes que hacemos nosotros tira tarsal, a menos que se nos haya soltado un punto, las reintervenimos, pero si no, prácticamente es de manera permanente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien de ustedes quiere hacer algún comentario? Ernesto. Osiris, una pregunta. Primero hablabas del entropión. ¿Puede haber entropión del párpado superior? Entropión del párpado superior, sí, habitualmente ya sea congénito o por acortamiento de la lamela posterior, o lo hemos visto también en cicatrizales, en enfermedades cicatrizales de la conjuntiva que generan estas tracciones y hacen el entropión del párpado, tanto superior como inferior. ¿Que alguna técnica en especial que utilizan para el entropión del párpado superior? No, aquí puede ser, lo que pasa es que si está cortada la lamela de la conjuntiva, pues aquí como es el párpado superior necesitaríamos reconstruir con una conjuntiva o a veces con membrana, ¿no? Para evitar que el párpado superior, pues como es el que abre y cierra, roce la superficie de la córnea. Incluso hay hasta dermis acelular, que puede ser incluso muy delgadita. Hay grosores, ¿no? Hay delgadita, un poquito más gruesa, y a veces es lo que utilizamos. Ok, hablando del entropión del párpado inferior, del entropión, en general, ¿tú nada más es una reinserción de retractores o una fijación cantal externa con la reinserción de retractores? Aquí habitualmente todo va a depender de la exploración inicial. Si hay pacientes que tienen desinserción de retractores, pero no tienen una laxitud como tal del tendón cantal, pues solo reinsertar retractores y yo creo que eso es suficiente. Pero con la exploración, como en el video que les presenté, que hay una desinserción de los retractores importante, hay una laxitud por elongación de los tendones cantales, ahí sí yo creo que se prefiere las dos, la tira tarsal y la reinserción de retractores. A veces cuando son unilaterales, donde es franco el ectropión de un lado y del otro es como clínicamente o hasta que lo exploramos aparece, ahí solamente podemos hacer una tira tarsal para mejorar la elongación de los tendones, y en el otro lado sí hacemos la reinserción de retractores y la tira tarsal. O a veces, no como tal una tira tarsal acortando el tarso y volviéndolo a reinsertar, sino nada más como un plegamiento del tendón cantal lateral. ¿En algún momento tocan el tendón cantal interno? Sí, hemos hecho plastías del tendón cantal, sí, y de hecho hace poco, el año pasado, hicimos un paciente con una tira tarsal, reinserción de retractores, pero seguía con eversión a nivel del el punto lagrimal. Entonces ahí
tenemos dos opciones, que incluso lo hicimos en quirófano, que es como la técnica de Torres Estrada para vertir el punto lagrimal, pero seguía. Además de que ya tenía mucho tiempo, la conjuntiva inflamada, y ahí lo que hicimos es una cantoplastía medial. El punto lagrimal tratamos de respetarlo, pero desde el punto lagrimal hacia el tercio medial o central del párpado, hicimos como una cuña y volvimos a juntar, y eso acortó un poquito a nivel del canto medial y mejoró. Okay. Valicia. Yo quisiera hacer algunos comentarios. Yo creo que la doctora Olvera hizo una excelente revisión de todas las etiologías y de todos los tipos de padecimientos. Yo quisiera, tratando de ser simplistas como para poder, que quizá pudieran quedar las ideas un poco más claras. El entropión es entre el entropión y el ectropión. El entropión es el que siempre va a ser muy sintomático, porque van a ser los pacientes que tengan irritación corneal, o sea, van a tener síntomas corneales prácticamente siempre. El ectropión va a tener muy pocos síntomas, puede ser una eversión muy importante y el paciente básicamente va a tener un lagrimeo, casi así podríamos dividirlo. Del ectropión, creo que el más sintomático puede ser el paralítico, el que estamos hablando de parálisis facial, porque es un párpado que no tiene tono y tiene desprotegido al ojo. Yo diría que los que requieren de un tratamiento rápido o pronto sería un entropión, independientemente de la etiología, y un ectropión paralítico en donde hay una gran exposición corneal. Creo que tratando de hacer las cosas también más sencillas, sería importante entender qué le está pasando a la lámina posterior y qué le pasa a la lámina anterior. Si entendemos nosotros el párpado dividido en esas dos partes, creo que podríamos ponerle un nombre y un apellido a cada entidad y de esa manera poder entender cuál va a ser la técnica adecuada para el tratamiento. Casi siempre la lámina interna va a tener una laxitud en prácticamente todos los casos, ya sea de entropión o de ectropión, por lo que considero que la tira tarsal va a ser la técnica importante que todo el mundo tiene que manejar para poder tratar la mayoría de estos casos, no importa casi siempre la causa. Y entender qué pasa a la lámina anterior, ya sea que hay una tracción o una involución, para que entonces de manera secundaria podamos entender qué es lo que hay que resolver. Si hay que poner injerto porque falta piel, hay que resolver un acabalgamiento del músculo orbicular o alguna otra cosa. Entonces, si entendemos esta división muy simple y tenemos realmente dentro de nuestras herramientas la técnica de tira tarsal, creo que podremos resolver casi la mayoría de los casos. Ese sería mi comentario. Hablando del ectropión paralítico, en esos pacientes con una parálisis facial, ya adultos que simplemente llevan 2, 3 meses y empiezan con el ojo rojo, alguna ulceración o desepitelización muy molesta, ardor ocular. Yo he visto, al inicio yo hacía pura fijación cantal. Haces una tira tarsal, lo fijas lo más alto que puedas, le dices que al inicio va a quedar como muy jalado, muy retraído, muy oriental, pero con el paso del tiempo se va a ir bajando. El problema es que yo he visto que se bajan de más y entonces vuelven a quedar un poquito en entropión o se hace un columpio en el párpado inferior. Yo lo que he hecho desde un inicio, cuando empecé a ver que había una hamaca de periósteo, era una hamaca de periósteo donde agarras una parte muy importante del periósteo y lo ponías en el reborde orbitario y lo ponías en el tarso, y luego nada más hicimos una hemihamaca de periósteo. Cuando es en el párpado inferior,
agarras una porción del reborde orbitario del periósteo hacia arriba, como 1 centímetro más o menos. Ese centímetro, ya que hiciste la tira tarsal y la fijación cantal externa, pones ese centímetro de periósteo y lo fijas, abrazas el tarso por fuera y lo jalas todavía un poquito más. Y he visto que eso es muy duradero. Tengo pacientes de como 10, 12 años y que nunca se ha bajado, no se ha movido de ahí y da muy buenos resultados. Entonces, bueno, es un tip que yo podría tomar en cuenta. Sí, Hay doctor, eso otra, es importante. Nosotros también, incluso se ha visto o han presentado desde hacer perforaciones a nivel del hueso, del reborde orbitario para fijar suturas. También han hecho ayudados de la fascia temporal, pero yo creo que también como es una cara muy pesada, finalmente pierden tono, pierden fuerza y sostener este párpado o tratar de sostener el párpado y una mejilla pesada con una pura sutura o una tira tarsal, pues es casi que se nos va a volver a caer. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es fijaciones del ESMAS en 3 puntos, tanto medial, central y lateral, además de la tira tarsal fija. Eso ayuda también, incluso a veces cuando nos hemos pasado, pues a la comisura eleva un poquito y los pacientes se sienten un poquito más cómodos, ¿no? okay. Yo quisiera también comentar en ectropiones cicatrizales en donde la piel es tiene problemas actínicos por fotodaño. Yo lo que he llegado a hacer, a veces puede ni siquiera necesitar a lo mejor injerto y la posibilidad de manejar ácido hialurónico inyectado en estos pacientes para hidratar la piel y expander un poco el tejido puede ayudar en el postoperatorio, o sea, hacerlo a nivel de consultorio, a lo mejor un poco antes, o en el transoperatorio y puede mejorar mucho las condiciones de la piel para un manejo después de una tira tarsal. Así es. Hay Hay una otras preguntas, creo. pregunta aquí de los puntos de Quicker. ¿Cuándo los usas? Dice indicaciones. ¿Y qué sutura empleas en los puntos de Quicker? ¿Con qué tipo de aguja? En fin. Los puntos de Quicker los utilizamos en pacientes y sobre todo ahí en el instituto que por alguna razón no se pueden mover, tienen alteraciones a nivel de la cadera, que no pueden estar acostados en un quirófano o alteraciones incluso cardíacas, vasculares o de neumopatía que no pueden entrar a quirófano y que por alguna razón necesitamos mejorar la superficie ocular. Hacemos en el consultorio con anestesia local, infiltramos y utilizamos seda. A mí me gusta utilizar la seda 4 ceros, aunque a veces viene armada o dependiendo de la casa comercial, viene doble armada o una sola y la aguja es un poquito más gruesa. Utilizamos seda y esto genera un poquito mayor de inflamación y si lo que queremos es que permanezca un poquito más tiempo, ya sea 1 mes, 2 meses, pues genera inflamación y genera este ectropión que estamos buscando, ¿no? Y lo hacemos dependiendo, pueden ser en un punto central o 3 puntos como en la fotografía que les mostré, en el medio, en el centro y en el lateral. Pregunta el doctor González Dávila que puede haber fijación cantal externa con Vicryl 4 ceros con aguja P2. ¿Qué otras alternativas de sutura y tipo de aguja sugieres? Yo aprendí y a mí me gustó mucho utilizar el poliéster 5 ceros, solo que la aguja del poliéster 5 ceros es muy pequeña y a veces entre el tejido y el sangrado se oculta o la perdemos o incluso ahí hemos llegado hasta romperla, ¿no? Porque por la maniobra de tratar de pasar por el periósteo se rompe. Lo he intentado también con Prolene 6 ceros, pero el Prolene siempre tiene como cierta memoria, entonces se enrosca o a veces jalamos demasiado y se rompe. Y lo que he usado también últimamente es el mononylon 6 ceros. El tipo de aguja me gusta, es un poquito más larga y nos ayuda perfectamente a hacerlo. También he utilizado Vicryl 4 ceros, es una sutura más larga, más gruesa y la aguja es muy grandota, pero esa es más fácil meterla por el periósteo. Y también me gusta utilizar doble armado, porque así metemos las 2 agujas y sin necesidad de pasar primero una, pasar por la tira, regresar y volver a pasar por el periósteo. Entonces, si me dicen cuál prefiero, ahorita creo que me está ayudando la mononylon 6 ceros o el Vicryl 4 ceros.
aunque en preferencia sería un no absorbible. Nosotros en relación a las tiras tarsales siempre las realizamos con sutura que es no absorbible porque nosotros sí hemos observado que cuando lo hacemos con nylon, perdón, con Vicryl, aunque el Vicryl sea grueso, con el paso del tiempo la tira puede bajar, puede caer, se puede soltar. Sobre todo porque a algunos pacientes les da como tentación el hecho de estarse tocando la zona donde se colocó ese punto porque obviamente sienten un poquito de tracción. Entonces, a raíz de eso, nosotros siempre las tiras tarsales las hacemos con nylon 4 ceros, la aguja por lo menos de 19 milímetros, que es como la ideal, y la verdad es que nos ha ido muy bien en todos los pacientes. Ya lo tenemos así como establecido, nylon 4 ceros, aguja de 19 milímetros, y la verdad es que nos funciona pues hasta el día de hoy muy bien las tiras tarsales. Aquí hay una pregunta de la doctora Ivoncita. Dice, en pacientes que presentan algún proceso cicatrizal de la conjuntiva que esté generando entropión, ¿cuál es el momento adecuado para intervenir y qué técnica se sugiere? Si estamos pensando en un proceso inflamatorio cicatrizal, lo importante es que primero sea visto por inmuno o por UVA, que son los que nos los controlan, y determinar si requiere primero un tratamiento sistémico, porque si está en la fase aguda, nosotros al hacer un procedimiento quirúrgico podemos desencadenar mayor inflamación, mayor complicaciones, y entonces siempre nos valemos primero de ellos para manejar incluso hasta inmunosupresores y determinar la causa, o a veces solo tomamos biopsia a la conjuntiva, se hace el diagnóstico de pénfigo o pseudopénfigoide, y dependiendo de eso, ya que esté con medicamentos esteroideos o inmunosupresores, lo que hacemos sí es mejorar la lamela anterior, ¿no? Y podemos utilizar ya sea mucosa del labio, la LODEM o la dermis acelular, y con eso mejora. Pero siempre importante descartar enfermedades cicatrizales de la conjuntiva y enfriar el cuadro inflamatorio para poder intervenir quirúrgicamente. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es tu vía preferida de abordaje para reinserción de retractores? A mí el abordaje por conjuntiva, por vía anterior, se me hace más fácil, porque incluso la anatomía es más fácil encontrar los retractores, porque ya que abrimos por debajo del tarso, pues ahí debajo del tarso está la conjuntiva y los retractores. Entonces, para mí es más fácil identificarlos por vía anterior que por piel. Pero esta técnica que les mostré ahorita del doctor Tobilla, como se hace todo el corte a nivel del párpado, pues estamos cortando por debajo del tarso. Incluso ahí lo que va a quedar es conjuntivo y retractores. Y aquí es, como les dije, muy dinámico tomar y como dice el doctor Nava, una vez que los encuentras no los sueltas, ¿no? Porque es fácil perderlos y volver a hacer a ver, pinzo aquí, ve para arriba, ve para abajo y sientes el jalón, ¿no? Entonces es importante identificarlos. Para mí me es más fácil identificarlos vía conjuntiva que vía piel. Tienes que disparar menos, ¿no? Porque entras directamente, en cambio entras por piel y tienes que abrir piel orbicular, encontrar septum, ¿no? Y llegar a la grasa, retractores. Entonces, por conjuntiva me es más fácil. Okay. Pero también depende si es un ectropión o si es un entropión. A eso iba. Yo creo que depende de la técnica que estés realizando. Exacto. Hay técnicas en donde haces una inserción de retractores desde conjuntiva, tarso, fondo de saco hacia afuera para una inversión en ectropiones, pero en otras puedes encontrar una laxitud de los retractores y hacer un abordaje por vía de piel. Entonces, yo creo que lo importante es saber identificar que los retractores son digamos, haciendo una analogía de la anatomía del párpado superior, es esta porción de tejido que es blanco nacarado y que podemos realmente identificar para poder suturar. Entonces, y como dices tú, se puede hacer de manera dinámica para poderlos identificar. Y es muy importante, yo creo también, aprender que no necesitas hacer unas tomas muy grandes. A veces muy al inicio cree uno así como que tiene que insertar y tomar mucho tejido. A veces es simplemente hacer un acercamiento de estos retractores al tarso
y con eso puede ser suficiente para que logres un buen resultado funcional. Así es. Sí, y aquí lo importante es entender que los retractores, al estar unidos al tarso, lo que nos van a dar es estabilidad vertical del párpado. Finalmente es algo que buscamos con esta técnica, que el párpado esté estable de forma vertical. Nosotros por muchos años, en relación a los retractores, si el paciente tenía un ectropión, es decir, el párpado hacia afuera, nosotros abordábamos a los retractores por conjuntiva. Nuestra teoría era que generando una cicatriz interna, pues el párpado iba a regresar a su posición. Y al contrario, si el paciente tenía un entropión, buscábamos hacer la cirugía de los retractores, pero por piel, para que la cicatriz generada por afuera traccionara el párpado hacia esa posición. Entonces, lo teníamos así como mucho por norma. En caso de ectropión, por conjuntiva; en caso de ectropión, por piel. Perdón, al revés. Pero actualmente, como dice Osiris, es más fácil llegar a los retractores vía conjuntiva. O sea, los localizas más fácilmente, y independientemente de que sea ectropión o entropión, si tú agarras los retractores, te va a funcionar muy bien. Aquí les quiero hacer un comentario. Hace poco tuve la oportunidad de operar a una pacientita que me dijeron tiene un entropión de los párpados superiores. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué será el entropión de párpados superiores si no tiene ninguna otra enfermedad agregada? Entonces a la hora de revisarla ya en el quirófano, bueno, pues tenía una cantidad de grasa, unos párpados con mucha grasa arriba, mucha grasa en la cola de la ceja, mucha grasa abajo, y no se podía revisar adecuadamente. Y por más que le decías que cerrara el párpado, que apretara, pues no se iba a entropión el párpado inferior. Ya dije, bueno, pues es que le habían dicho además que se le iba a hacer algo en los párpados superiores, y cuando ya le dices algo a un paciente y le haces otra cosa diferente, pues el paciente dice, oiga, ¿qué está pasando? Yo pagué por esto y a mí me dijeron que me iban a hacer esto. Entonces ya le tuve que quitar ese montón de grasa, porque yo creo que ni siquiera podía ver la pobre señora de tantas bolsas que tenía de grasa y exceso de piel. Y ya cuando acabé los párpados superiores, simplemente una blefaroplastía y lipectomía. Entonces ya me di cuenta que realmente el párpado inferior estaba metido, totalmente metido en algún momento que ella quiso abrir los ojos, ¿no? Entonces, bueno, también ahí tuve que hacer una resección de un poco de piel, porque tenía mucha piel, tenía mucha grasa. Entonces le quité un poquito de piel, una tira no muy grande, le quité grasa y le reinserté los retractores, ¿no? Pero además tuve que hacer una tira tarsal, porque yo sabía que en algún momento ese párpado se puede ir a ectropión, porque tiene una laxitud de los párpados, ¿no? Entonces, cuando uno nada más hace una reinserción, hay veces que se puede ir y por flojera dice uno, ay, como que ya me cansé, ya no le voy a hacer tanto. Pero más vale asegurarse de que ese párpado quede bien fijo, el tendón cantal externo, y así te evitas problemas a la larga, ¿no? Aquí De hecho, hay, así nos ha pasado. Cuando hemos intentado hacer solo retractores, de por sí yo creo que ya tienen cierto grado de elongación de los tendones cantales. Pero en el momento de la cirugía para hacer reinserción de retractores, yo creo que el desmarres que utilizamos para llegar al fondo de saco cuando lo hacemos por conjuntiva, yo creo que eso genera un poquito más de longitud, y al día siguiente que los revisamos o la semana, reinsertamos muy bien los retractores, pero generamos un ectropión. Entonces, yo creo que ahí sí valdría la pena combinar las dos técnicas, la reinserción más una tira tarsal o un plegamiento cantal lateral, ¿no? sí. Vero. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en la mayoría de los pacientes, cuando vemos que el factor vertical es el que predomina, aún así, como dice Osiris, tenemos que hacer una tira tarsal, porque finalmente, a veces hasta por la misma edad de los pacientes, con una poca laxitud que tengan horizontal, va a ser suficiente para que el paciente quede en ectropión.
después de haber operado un entropión. Entonces, creo que es buena idea. Algo que es importante mencionar y que a mí me gustó de lo que dijo Osiris, es que hay que utilizar mucho esa técnica del Quicker, de los puntos o suturas de Quicker, para los entropiones que nos llegan al consultorio institucional o privado, porque muchas veces esos pacientes que llegan con entropión llegan muy sintomáticos y lo que ya quieren es que se les haga algo. Y en ocasiones nosotros hemos visto que cuando damos los puntos, justo con la sutura que mencionó Osiris, que es con la seda 4 ceros, la cual nosotros no hemos podido conseguirla nunca doble armada, siempre para dar estos puntos pedimos que sean 2 sedas y lo que hacemos es que las anudamos en la parte posterior para que el punto quede, justo esa unión que hacemos, que quede en el fondo de saco. Damos igual de 2 a 3 puntos y nosotros hemos visto de una forma muy importante que casi el 80% de los pacientes a quienes se les dan estos puntos, pero de la forma correcta, ya no necesitan una cirugía en quirófano. Esto es muy interesante. Y tal vez si yo pudiera decir que cuáles son los factores que hacen que esta cirugía tenga más éxito, primero pues la sutura, la seda 4 ceros, igual que Osiris, creo que es la ideal, aunque la literatura mencione otras que por ende son doble armadas como el Vicryl, pero no, la seda 4 ceros va a dar mejor resultado. Pero algo que también es muy importante es el tiempo que se tiene que dejar la sutura. No sé, pero nosotros lo dejamos por lo menos un mes. En muchos pacientes incluso la sutura, les dejamos una liga y sobre la liga anudamos la sutura para que no esté macerando o lastimando la piel. Y muchas veces al mes la liga que dejamos se cae sola y solamente cortamos el resto de la sutura que quedó sobre la piel. Es importante que no traccionen la sutura que dejaron en los tejidos, solamente rasurar o cortar lo que se encuentre por encima de la piel, porque finalmente en el punto de Quicker lo que hace esta sutura es que genera fibrosis, genera una cicatriz, que es lo que va a hacer que los retractores agarren nuevamente la posición con el tarso. Entonces, el dejar la sutura un mes creo que también es un punto adecuado para que esta técnica tenga un éxito importante. Y también nosotros al principio cuando los colocamos, los dejamos sobrecorregidos. No sé si en el caso de los pacientes de Osiris hagan lo mismo, pero nosotros al paciente que llega por entropión y le vamos a dar puntos de Quicker, literal, lo dejamos en ectropión y se lo explicamos. El párpado va a quedar hacia afuera, la conjuntiva va a quedar expuesta ahora hacia afuera, y realmente que solo esperen un mes porque se van a sorprender con el resultado y en el 80% de los casos nos ha ido de verdad muy bien, sin necesidad de volver a subir a los pacientes a ningún otro procedimiento, ni en consultorio ni en quirófano. Entonces, que creo que pueden ser buenos tips que pueden empezar a utilizar cuando les lleguen este tipo de pacientes. Que es lo importante que antes de hacerlo repasen bien la técnica, que tengan en la mente el esquema de dónde a dónde van los puntos y que los anude generando un ectropión. No sé si ustedes así lo hagan, Osiris. Tarsal, ¿no? La tarsorrafia, perdón, que incluso son procedimientos que podemos hacer en consultorio. Aquí hay una pregunta que estaba viendo. Supongo que se refiere dice, ¿cuáles son sus sitios preferidos para tomar injertos? Supongo que de conjuntiva o de membrana. ¿Ha utilizado membrana amniótica? ¿Es usual utilizar membrana amniótica para reconstruir la lámina posterior? Sí hemos utilizado membrana amniótica, sobre todo en pacientes, yo creo que en etapas agudas o una vez ya que pasó este cuadro grave o urgencia en un paciente con un síndrome Stevens-Johnson, se han utilizado membrana amniótica incluso para recubrir todos los fondos de saco, incluso la superficie ocular, ¿no? Se hace como una C, fondo de saco, párpado superior, fondo de saco, córnea, volvemos al fondo de saco inferior y borde palpebral, ¿no? Eso generalmente lo hacemos en pacientes con este síndrome para evitar las complicaciones a nivel ocular. Y dependiendo yo creo que de la causa o de lo que querramos utilizar, dependiendo, si queremos solo un recubrimiento, pues la membrana amniótica o incluso la conjuntiva, la membrana, la mucosa oral, perdón. Y si queremos ya un poquito mayor de un soporte, pues está la mucosa de paladar, que es un poquito más rígida, o la dermis acelular cadavérica, que puede ser un poquito más delgadita como membrana o un poquito más gruesa como de mayor sostén, ¿no? ¿Han utilizado mucosa nasal?
No, no lo hemos utilizado. Me acuerdo que alguna vez el doctor Domínguez nos decía que lo tomáramos, que se podía utilizar fácil, el doctor Bonfilio Domínguez, y alguna vez quedé de ir a que me enseñara, pero no sé tomar mucosa de nariz, y lo que más utilizamos pues es la mucosa oral o la de paladar. Ya si el paciente, por ser un poquito a veces el tipo de hospital en donde estamos, si pudiera comprar su alodermos o su dermis acelular, pues evitamos otro sitio quirúrgico y utilizamos este material. Hay Oye, otra Osiris, pregunta que se ha repetido, esto de ¿cuándo es recomendable operar el entropión congénito? Yo he tenido muy pocos casos de ectropión congénito. Este último de esta pequeña que les mostré, llegó ya No, incluso de entropión. entropión congénito. Entropión. Yo creo que desde que se pueda, ¿no? Porque es como hay una alteración a nivel de las pestañas y están tocando el globo ocular. Entre más los dejemos, yo creo que vamos a tener mayor complicación a nivel de la córnea. pero ¿sabes qué también es muy importante, Eva Alicia? Que hagan bien el diagnóstico de lo que es un entropión congénito contra un bléfaron, porque a nosotros en ocasiones nos han llegado pequeñitos que tienen epibléfaron, pero con diagnóstico de De entropión congénito. Y lo obviamente confunden. exacto, cuando tú haces entropión. Exacto, Bueno, entonces yo creo que el secreto ahí, como dice Osiris, es hacer el diagnóstico correcto y también nosotros, o sea, depende de la sintomatología, del toque de las pestañas, o sea, son cirugías que en ocasiones vale la pena hacer pronto si vemos que clínicamente es muy importante o muy molesto para el paciente. bueno, ¿Qué técnica? el entropión en realidad es una eversión total del borde palpebral. El epibléfaron es un cabalgamiento del músculo orbicular sobre el borde de los párpados que tiende a meter las pestañas. Cuando los niños son muy pequeños, las pestañas realmente son muy... Entonces, el daño que generalmente con la edad, las pestañas empiezan a ser más gruesas y empiezan a generar problemas. Entonces, eso habría que revisarlo. Se ha visto también que el euriblefaron tiene que ver más con el tamaño de la cara. A veces con los niños, conforme van creciendo, entonces la piel empieza a, o sea, este cabalgamiento empieza a disminuir y no hay necesidad de operarlos. Entonces, como bien dice la doctora, como dice Vero, es importante distinguir si es un verdadero entropión, o sea, que el borde del párpado esté hacia adentro o realmente es un cabalgamiento. Y hay que estar monitoreando si realmente hay una sintomatología corneal, porque muchas veces si realmente no es tanto y las pestañas no causan daño, creo que se puede ir difiriendo. Esa es mi opinión. Espero que hayamos podido contestarles. ¿Algún comentario que tengan, Eva Alicia? Pues no sé si también hablaron de las, ves que Osiris habló muy bien de las tomas de injertos y de todo esto. Yo creo que nada más pues hacer hincapié en eso, en lo que yo ya había mencionado, como el entropión es francamente sintomático, hay que resolverlo pronto. De los ectropiones, el paralítico es el que hay que resolver pronto también por la problema corneal de exposición. Y entender que siempre tenemos que determinar cuál es el problema de la lámina interna, cuál es el de la externa, para que de esa manera podamos establecer nuestro plan quirúrgico. Creo que sería como para mí lo que me gustaría dejar al público. Vero, un comentario. Sí, otra cosa muy importante que creo que hay que recordar es que muchas veces nos llegan pacientes que han estado con estos problemas durante mucho tiempo, que nos dicen, es que he ido con mi oftalmólogo y esto de tener el párpado hacia afuera, hacia adentro, lo tengo desde hace muchísimo tiempo y llevan tratamientos muy largos
lubricantes, antibióticos, en fin, muchas cosas. Entonces, creo que algo que es muy importante es que este padecimiento requiere un tratamiento quirúrgico y hay que saber como oftalmólogo identificar el momento en el que el tratamiento evidentemente va a ayudar con la sintomatología, pero no va a resolver el problema. Entonces es muy importante saber canalizar a los pacientes a tiempo, porque en muchas ocasiones los entropiones nos llegan ya cuando la córnea tiene un daño importante y los ectropiones nos llegan ya cuando la conjuntiva está queratinizada. Entonces es importante saber en qué momento referir al paciente o incluso ofrecerle algún procedimiento, pero no dejar que esto avance y mantener a los pacientes solamente con medicamento tópico. Ese sería como digamos, como mi mensaje. Doctora Osiris. Así es, yo creo que es importante desde conocer la anatomía para saber qué cosa está afectada y qué no. Así como les dije, conocer lo normal para poder determinar qué es lo anormal. Si conocemos la anatomía y la fisiología de cada una de estas entidades, aunque podemos compartir técnicas quirúrgicas para resolver uno u otro, pero sí es importante establecer la causa principal de cada una de estas entidades para poderle ofrecer al paciente pues la mejor técnica quirúrgica, el mejor manejo médico para evitar las complicaciones. Todo esto va, por ahí nos dirían, ¿no? Son 500 micras de córnea, pero pues finalmente si no hay buena función y adecuada anatomía y posición de los párpados, pues las 500 micras pues no van a funcionar. Entonces siempre es importante establecer bien la anatomía y función para proteger el globo ocular. Finalmente somos oftalmólogos, somos oculoplásticos y pues nuestro interés es mantener el ojo en función, la anatomía y la función de los párpados igual, ¿no? Aquí hay una última pregunta. Dice, en problemas paralíticos, ¿le dan oportunidad de manejo con fisioterapeutas? De hecho, sí, esa es como la primera línea de tratamiento, ¿no? En pacientes con parálisis, pues primero saber la causa, a ver, aunque sean parálisis de Bell, causas idiopáticas, a veces son parálisis importantes o incluso desfigurantes por alguna cirugía a nivel de la oreja, del cerebro, de la cabeza, etcétera. Y es importante retomar primero la fisioterapia, masajes, algunas cosas que les dan estímulo y mejorar, pero siempre y cuando el globo ocular, la córnea no tengan complicaciones. Ahí podemos hacer desde una tarsorrafia, cámaras húmedas, lubricantes en gotas, en gel, pero de inicio o a la par, tal vez, hay muchos pacientes que dicen, sí, sí estoy con mis fisioterapias, estoy con manejo, pero mi ojo va bien, mi ojo blanco, no hay queratitis, no hay nada. Cuando empiezan ya las complicaciones o incluso estas cirugías, como les digo, como la segunda paciente que les mostré, ella tuvo una cirugía. Entonces sabemos que esa paciente en 6 meses no se va a recuperar. Entonces ahí habría que hacer algo, tal vez algo temporal, una tarsorrafia, para esperar a hacer algo ya definitivo, como en ella que hicimos elevación de la frente, de la ceja, su pesa de oro, su elevación del esmalte y su tira tarsal, ¿no? Ahí sabemos que no va a requerir solo una tira o una fijación cantal lateral, va a requerir de procedimientos múltiples, pues para mejorar y proteger el globo ocular, pero a la par de la fisioterapia, yo creo. Yo quisiera comentar, ahí difiere un poco la experiencia que hemos tenido trabajando con algunos neurólogos. Algunos mencionan que el manejo sobre todo la parte de estimulación eléctrica a veces puede generar inervaciones anómalas cuando se restablecen. Entonces, a veces algunos no la recomiendan tanto. Y obviamente siempre esperar esos 6 meses, que bueno, se considera el periodo de recuperación, y realmente conforme se va recuperando en ese periodo es lo que nos va a ir dando la pauta de cuál va a ser el resultado final. Y compartirles, porque realmente esto es un manejo multidisciplinario. Hay muchas ahora alternativas para el manejo de parálisis facial. Muchas veces está en la parte palpebral, pues está más, digamos, más hacia el manejo del oculoplástico en muchas ocasiones. Podemos manejar, pues, lo que mencionaban, el periósteo, incluso
injertos de paladar, las pesas, como decía la doctora Alvera, pero incluso hay neurotólogos o cirujanos plásticos, reconstructivos, que pueden manejar injertos de nervio sural para poder inervar la cara, o incluso del doceavo, se me fue ahorita el glosofaringio, para también hacer inervaciones para injertos de facial. Entonces hay muchas alternativas para casos muy severos que es importante tenerlas en mente para que se haga un manejo multidisciplinario. Así es. Pues sí, si no hay más preguntas, le dejamos el cierre a nuestra presidenta, que ha hecho un papel excelente, con mucho entusiasmo, la doctora Verónica Escalante, siempre tratando de hacer las cosas mejor y adelante. Así es que muchas gracias, Vero, por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Vero. No, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Osiris. Gracias, doctor Natera. Alicia, ¿qué te digo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les tengo que comentar que el día de mañana tenemos programada la clase de tumores palpebrales benignos, pero me comentan de la sociedad que también es mañana el coloquio en Morelos de estrabismo, oftalmopediatría y neurooftalmo. Entonces, ya mañana les avisaremos cómo haremos para que se puedan llevar a cabo estas dos actividades. Muchísimas gracias a todos y seguiremos con el programa. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Vero. Saludos. Ernesto, sí. Bye. Bye. Buenas noches. Gracias. Gracias.